¿Le dijeron que la Biblia menciona la existencia de espíritus encarcelados en las profundidades de la tierra? ¿Te dijeron que Jesús, cuando murió, bajó al infierno a liberar a los cautivos? Quédate con nosotros y descubre lo que nunca te dijeron. Los defensores de la inmortalidad del alma usan con frecuencia este pasaje, por supuesto, fuera de contexto, para demostrar las ideas preconcebidas que se han transmitido de generación en generación a lo largo de 6.000 años. Interpretan algunos elementos literalmente. Como consecuencia surgen algunas trabas que ellos prefieren obviar, pero que cualquier persona que realmente desea hacer la voluntad de Dios y escuchar su voz en su palabra no puede evadirlos. Procedamos al análisis del pasaje en cuestión. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El versículo muestra la muerte vicaria de Cristo una sola vez por el pecador y presenta la esperanza que tiene el creyente en vista de que nuestro Señor obtuvo la victoria sobre la muerte. No quedó en la tumba, sino que se levantó vivificado en espíritu. Sin embargo, Cristo no solo fue muerto en la carne en la crucifixión, Él había muerto a la carne en vida. Y es lo mismo que debe hacer el cristiano si quiere algún día encontrarse con su Señor. Cada día muero, expresó Pablo. Es decir, debe vivir en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La expresión en el cual hace referencia a en espíritu, indicando el momento cuando Cristo estaba con el Padre, antes de la encarnación o de tomar la naturaleza humana, su estado espiritual. Ahora bien, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Dónde queda esa prisión? En el libro de los Hechos se presenta a un personaje, Simón el Mago, que se encontraba en esa misma cárcel y a quien Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ya el salmista señalaba esta prisión espiritual al referir: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. De nuestro amado Salvador estaba profetizado por Isaías que vendría precisamente a librar a los cautivos de esas prisiones. Él vendría a cumplir la misión señalada, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. De esta manera,
se concluye que la cárcel que el versículo presenta no es literalmente, sino simbólica. No es una cárcel que está en las profundidades de la tierra. Se refiere a la cárcel del pecado, de la cual Cristo garantizó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dicho de otro modo, toda persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor, está encarcelada, presa y por lo tanto muerta en delitos y pecados. Las palabras espíritus encarcelados expresadas en este pasaje, no hay duda que se refiere a personas. La palabra espíritus en este versículo tiene su origen en el griego pneuma, que significa viento, aliento, espíritu. El aliento es una de las características distintivas de los seres vivientes, pero aquí, debido a una sinécdoque, que es una figura retórica en la cual una parte de algo se toma como el todo, pneuma entonces podría significar sencillamente persona. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16 versículo 18, mi espíritu significa yo. Y en Gálatas capítulo 6 versículo 18 y 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 22, vuestro espíritu o tu espíritu significa vosotros o tú. Por lo tanto, estos espíritus pueden ser considerados como seres humanos vivos. El versículo 20 indica quiénes son esos espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El versículo presenta que fueron los antediluvianos, las personas a las cuales Cristo les predicó antes de venir a la tierra a través de Noé. En otras palabras, Noé predicó en su tiempo con el Espíritu de Cristo. Esto lo podemos corroborar con la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, donde aclara: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La Escritura señala a Noé como pregonero de justicia. Era él el heraldo o mensajero de Dios para ese tiempo. Por lo tanto, es absurdo pensar que Dios tuvo que enviar a Jesús para que les predicase a aquellos que no oyeron a Noé. En esto es enfático Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Continuar asumiendo que Cristo bajó al infierno y les predicó a espíritus descarnados es admitir, sin temor a equivocarnos, que la Biblia se contradice. Y quedaría la duda: ¿hay esperanza para el que muere en pecado sin aceptar el mensaje de Dios? ¿Por qué a ellos Dios le dio una segunda oportunidad, habiendo tenido un predicador a quien rechazaron durante 120 años, sin contar entre otros a Matusalén? Y a nosotros solo nos da una oportunidad. Si los antediluvianos se encuentran en el infierno, ya están perdidos. No tienen más oportunidad. ¿Por qué razón fue Cristo a predicarles? ¿Cómo puede un ser inconsciente oír o hablar cuando la Biblia refleja que los muertos nada saben? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Y por qué Cristo
no les predicó a los habitantes de Sodoma y Gomorra, que murieron también por causa de sus pecados? ¿Por qué no les predicó a los egipcios, que murieron en el Mar Rojo, a los filisteos u otros, sino exclusivamente fue a predicarles a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, es decir, a los antediluvianos? Si realmente este relato indica eso, Dios es injusto y además hace acepción de personas. Esto fue lo que nunca te dijeron.